Bien, muy buenas noches para todos. Arrancamos con la formación del día de hoy. Como es de costumbre, iniciamos revisando nuestro cronograma de actividades. Continuamos con la misma actividad de proyecto que es codificar los módulos del software. Vamos con la misma actividad de aprendizaje de la sesión pasada, que es codificar los módulos del software standalone, web y móvil. Continuamos con el resultado de aprendizaje, codificar el software de acuerdo al diseño establecido. Y vamos con la última evidencia correspondiente a esa actividad de aprendizaje que consiste en módulos del software codificados y probados. En nuestra guía de aprendizaje tenemos nosotros una descripción de qué es lo que nosotros debemos realizar. Entonces tenemos lo siguiente. Teniendo en cuenta la codificación del módulo del proyecto realizada en la evidencia A3EB01, o sea, la anterior, realizar las pruebas según requerimientos de las historias de usuario o casos de uso. Elementos para tener en cuenta. Se deben seguir las normas básicas de presentación de un documento escrito, es decir, el documento debe tener como mínimo portada, introducción, objetivos. Se requiere tomar un pantallazo de la aplicación por cada uno de los requisitos levantados en las historias de usuario o casos de uso, o sea, que debe describirse la historia de usuario o casos de uso y debajo debe ir el pantallazo de la interfaz de la aplicación. Se debe documentar las pruebas de las validaciones de la aplicación, es decir, que permita el registro de fechas, números, textos, caracteres especiales, longitudes, entre otros. Adicionalmente, se debe presentar un video mostrando toda la funcionalidad del módulo codificado con sus respectivas validaciones. Debe trabajar con herramientas de versionamiento. Son varias cosas o varios productos que se deben entregar, por lo tanto se debe cargar una carpeta comprimida que debe tener los siguientes elementos: archivos del proyecto, documento Word y video. Recuerden ustedes que los videos no se deben cargar en la plataforma porque saben ustedes que eso genera dificultades. Entonces lo que van a hacer es que en el documento Word, al final, colocan ustedes una parte que diga video y colocan el enlace. El video lo pueden subir o a un canal de YouTube, si ustedes quieren, o lo pueden subir a un repositorio de documentos, ya sea OneDrive o ya sea Google Drive. No olviden que cuando hagan eso, deben habilitar los permisos para yo poder acceder y poder ver el contenido de la información, ¿vale? Listo. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros para esta semana. Lo que nosotros necesitamos es lo siguiente. Ustedes, dentro del desarrollo de la formación, han venido construyendo un proyecto en el cual ustedes han surtido todas las etapas dentro de la planeación y el desarrollo de ese software que ustedes están realizando, ¿cierto? Dentro de ese desarrollo ustedes han construido una serie de elementos que les permite a ustedes evidenciar o describir qué es lo que hace o qué es lo que busca hacer en ese desarrollo de software que ustedes están proponiendo, están desarrollando. Entonces, nosotros tenemos acá el desarrollo de un ejemplo para que ustedes tengan una base o tengan una idea de cómo es que se debe presentar esta evidencia, para que todos entendamos, o dicho de otra manera, hablemos el mismo idioma de qué es lo que se busca o qué es lo que se presenta en esta actividad. Bien, entonces, en este caso, el software consiste en un módulo de registro y gestión de aprendices. Bien, acá tenemos nosotros una descripción de los requisitos del software. Entonces, el primero, el primer requisito consiste en el registro del aprendiz. El sistema debe permitir registrar un aprendiz con los campos nombre completo, correo electrónico, teléfono, fecha de nacimiento, programa de formación y estado. ¿Vale? Validación de campos obligatorios. El sistema debe validar que todos los campos obligatorios estén diligenciados antes de permitir el registro. Validación de correo electrónico. El sistema debe validar que el correo electrónico tenga un formato correcto. Validación del teléfono. El sistema debe validar que el teléfono contenga solo números y que tenga dígitos entre 7 y 10, perdón, entre 7 y 10 dígitos.
Validación de la fecha de nacimiento. El sistema debe validar que la fecha de nacimiento sea una fecha válida y no posterior a la fecha actual. Bien. Debe generar un listado de aprendices. O sea, el sistema debe mostrar en una tabla el listado de aprendices registrados. Debe generar un filtro de aprendices. O sea, que el sistema debe permitir filtrar aprendices por nombre o programa. Debe permitir eliminar aprendices. El sistema debe permitir eliminar un aprendiz del listado. Entonces, estos son la descripción de los requisitos dentro del software que se está proponiendo para el desarrollo de esta sesión. Bien, ustedes deben abordar varios requerimientos dentro de lo que ustedes están haciendo, ¿sí? Ya en el desarrollo funcional, así como lo que se va a mostrar ahora, ¿bien? No se exige para esta evidencia de que el software esté funcionando a su totalidad, porque pues es lógico que en este momento aún no contamos con las herramientas necesarias para completarlo, pero sí necesitamos que al menos se estén resolviendo 3 requerimientos, ¿sí? Que se estén planteando dentro del desarrollo de ese proyecto que ustedes están realizando. Bien, en el texto dice o enuncia de que para cada uno de estos requisitos o requerimientos se debe mostrar el requerimiento y un pantallazo como evidencia de que eso se está cumpliendo, ¿no? Entonces, en este caso, me voy a adelantar un poquito. Entonces, uno de los pantallazos que yo debo agregar es que lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Tiene los campos o el espacio que me están definiendo o me están pidiendo ahí en el requisito, ¿vale? Así es como se debe presentar. Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí, gracias, de vuelta. Bien, requisitos no funcionales. Entonces, el primer requisito no funcional es de usabilidad y responsividad. La interfaz debe ser clara y usable en equipos de escritorio portátiles. Tecnologías de desarrollo. La aplicación debe estar desarrollada en HTML5, CSS, JavaScript sin frameworks, en este caso. Rendimiento. El sistema debe responder al menos en 2 segundos para operaciones básicas en el entorno de pruebas. Versionamiento. El código debe estar versionado en un repositorio de Git. Ojo con eso. Bien, porque esto también es uno de los requisitos que están dentro del desarrollo de la evidencia. Historias de usuario. Registrar aprendiz. ¿Cómo? Entonces, coordinador académico, quiero registrar un aprendiz con sus datos básicos para mantener actualizado el listado del grupo. Bien. Ojo que esto yo no lo estoy mirando con detenimiento, a tal detenimiento, porque esto ustedes lo han venido desarrollando, ¿no? Desde la primera fase, ustedes ya cuentan con las herramientas de todo esto. A lo que yo voy es que esta información es el insumo eh, para poder desarrollar esa actividad que tenemos para esta semana. Criterios de aceptación. Todos los campos obligatorios se deben validar. Si falta un dato obligatorio, se debe mostrar un mensaje de error. Al registrar correctamente el aprendiz, aparecerá en la tabla listado. ¿Listo? Y aquí seguimos con las demás historias. Validar el formato correo, ¿no? Entonces, como el coordinador académico, quiero que el sistema valide que el formato del correo electrónico para evitar errores de contacto. Criterios de aceptación de esa historia. Entonces, si el correo no tiene formato válido, no se debe permitir el registro. Se debe mostrar un mensaje de error específico para el campo correo. Validar teléfono. Como el coordinador académico, quiero que el teléfono contenga solo números y tenga una longitud mínima para asegurar un dato de contacto válido. Criterio de aceptación. Si el teléfono contiene letras o caracteres especiales, se debe mostrar un error. Si tiene menos de 7 dígitos, se debe mostrar un error. Bien. Y las demás. ¿Listo? Esto que tenemos acá, asumo que ustedes ya lo tienen desarrollado dentro de lo que ustedes están realizando. Bien. A partir de esto es que se pretende presentar esa evidencia y todos los campos que se necesitan dentro de la generación de esto. Bien. Dentro del video se espera de que ustedes especifiquen muy bien esto que acabamos de ver, ¿sí? Y que demuestren gráficamente o visualmente
¿Cómo ustedes se están encargando en cumplir cada uno de estos criterios que definieron para el desarrollo de ese producto? Bien, en este caso entonces tenemos nosotros el conjunto del HTML, que ya saben ustedes que es el que se encarga de que los elementos aparezcan, el CSS, que es el que los elementos se vean con estilos o que gráficamente sean legibles, y el JavaScript, que es el que se encarga en que el funcionamiento interno de esos elementos funcione de manera adecuada. Bien, acá tenemos nosotros dentro de este código comentado, que es el que estamos utilizando nosotros en el ejemplo, cómo es que se realiza cada uno de esos elementos que se implementaron para dar cumplimiento con los requisitos. ¿Listo? Acá tenemos nosotros por aquí cómo es que se ve ese desarrollo. ¿Listo? La idea es que dentro de esto que nosotros tenemos aquí, estamos dando cumplimiento a cada uno de estos. Entonces, miren, por ejemplo, el primer requisito se debe contar con nombre completo, correo electrónico, teléfono, fecha, programa de formación, estado. ¿Sí? Miren que en este caso el software ya está eh, implementado para poder determinar esas condiciones de funcionamiento que los acabamos de mencionar dentro de esa descripción de esto, ¿no? Entonces, Diego D, dejémoslo así, teléfono, fecha de nacimiento, ya lo vamos a mirar con detenimiento. Análisis y desarrollo de software. Estado activo, guardar. ¿Sí? Bien. Vamos a revisar entonces esto. Esta parte de la cabecera del programa ya lo conocemos, ¿no? El head, el título que aparece, la relación del archivo de estilos. Esto ustedes ya lo conocen. En el body tenemos el encabezado principal, que son los dos elementos superiores que ustedes miran acá. Estos dos de aquí no tienen nada de raro. En el cuerpo principal, entonces, tenemos una sección que es el formulario de registro. El formulario de registro es todo este espacio que nosotros tenemos aquí, ¿sí? Que es el que me permite a mí hacer el registro de toda la información. Generamos el formulario. Ojo, y a ese formulario se le agregó un ID, ¿sí? Que es el que nosotros posteriormente lo vamos a utilizar en la parte de la programación. Bien, acá comenzamos con cada uno de los campos. Entonces, se comenzó aquí con este campo de acá, de nombre completo y el cuadro de texto, ¿no? Entonces, se genera el nombre completo, ¿sí? El espacio, ¿bien? Y a ese espacio también se le genera un ID porque esto se necesita dentro de la parte del software que ya lo vamos a mirar. Miren que internamente él ya cuenta con una serie de limitantes que me permiten a mí, eh, desde el HTML, dar cumplimiento con esos requerimientos, ¿no? Entonces, máxima longitud, 80 caracteres y que sea obligatorio o requerido, ¿no? Entonces, si yo voy acá y yo hago esto, ¿sí? Me está diciendo que ese espacio es necesario. Bien, dice acá que cuando se presenta un error, entonces se genera aquí una clase, un espacio para poder mostrar ese error o ese comentario que es el que aparece ahí. Hacemos lo mismo con los demás campos. Entonces tenemos nosotros el label, que es el título que aparece ahí, el cuadro de entrada y el espacio para colocar el mensaje de error. Con el teléfono hacemos exactamente lo mismo. Etiqueta de teléfono, cuadro de texto para definir los caracteres, ¿sí? Y el espacio para el error.
Miren que los textos, perdón, que los cuadros de entrada tienen un tipo específico, ¿no? Entonces miren que el del email es tipo email, ¿sí? Y los demás son de tipo texto. La fecha de nacimiento es de tipo fecha, para que aparezca ahí ese cuadro. El programa es de tipo texto. Y miremos que el de estado, tenemos nosotros un selector en donde nosotros podemos agregar cuáles son las opciones que aparecen aquí, ¿no? El selección es activo e inactivo, ¿bien? Y el valor. Al igual, pues se tiene aquí un espacio pues para colocar el mensaje de error si esto se ingresa mal, ¿bien? Acá tenemos nosotros los botones los botones del formulario, el de guardar aprendiz y el de limpiar, ¿bien? Y por último tenemos nosotros la sección que nos va a mostrar a nosotros cada uno de los elementos que se van agregando y al final tenemos nosotros la relación con el archivo de JavaScript. Bien, ojo, esto que estoy haciendo acá es una explicación de cómo es que está funcionando ese ejemplo que tenemos nosotros ahí en pantalla o qué es lo que se está haciendo, ¿sí? Pero esto no está incluido dentro de la evidencia, o sea, dentro de la evidencia ustedes no tienen que explicar el código, sino que tienen que hacer la demostración de que cada una de las cosas, de los requerimientos que ustedes van a verificar o van a evaluar, se están cumpliendo dentro de esas características que están especificadas en la evidencia. Bien, en el archivo de estilos no me voy a detener mucho, ¿sí? Porque ustedes esto ya lo conocen, ya saben que tenemos nosotros selectores de etiqueta, ¿sí? Selectores de padre a hijo, clases, ¿sí? O identificadores, ¿no? Bien, todo lo que tenemos acá es lo que nos permite de que eso se mire como lo tenemos allá en pantalla. Si ustedes gustan, al final yo les puedo enviar este código como para que de pronto tengan un ejemplo. Bien, ustedes saben mejor que yo que si ese archivo de estilos no existiera, el resultado sería diferente, ¿no? Sería este que tenemos aquí. Bien. Acá entra la parte importante o la parte principal de lo que ustedes tienen que desarrollar. ¿Listo? En esta parte importante que tenemos nosotros aquí, ustedes tienen que definir cuáles son los criterios de validación para que esa información que se esté agregando funcione de manera correcta o de manera adecuada. Bien, ahora, ¿qué se está haciendo acá? Entonces, se está generando una lista de elementos vacía que se llama aprendices, que es la que se va a desplegar en la parte de abajo. Y acá se hace una referencia o una instanciación de los elementos que se están recibiendo de el, del HTML. Bien, entonces miren que acá se están generando unos objetos que se generan o que se crean, perdón, a partir de los elementos que tenemos nosotros acá en el HTML. Con el nombre que tenemos nosotros aquí definido, es el ID que nosotros agregamos dentro del código para identificar cuáles son los elementos que se están recibiendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿sí? Miren que acá, dentro del formulario, ¿sí? Acá se está validando, se está recibiendo la información que tenemos nosotros ahí, ¿no? Miren que este formulario es que compone cada uno de los elementos que tenemos nosotros ahí en pantalla, que es la que se va a recibir para hacer esa validación. Miren que a partir del nombre del ID es la forma o es la manera en que el JavaScript recibe ese elemento. Bien, y acá los define en unas variables o en unos objetos que hace ya el procesamiento interno, el procesamiento lógico de lo que se está desarrollando.
Lo mismo para los demás elementos. Entonces, el primero es el formulario completo. Acá tenemos el otro que es el filtro, ¿sí? Que es el de búsqueda del programa. Y el último que es el de la tabla. Miren que el funcionamiento de esto ocurre a partir de la acción de dos elementos que se tienen allá en pantalla, ¿no? Entonces tenemos la primera que está identificada por submit, que es el ID que se le dio al momento de ingresar el botón de guardar aprendices. Mírelo aquí. Cuando este botón se acciona, él automáticamente dentro del código o dentro de la parte lógica, él ya identifica qué es lo que debe realizar, ¿no? Entonces, miren que esto va asociado a un evento que es este que se llama envío de formulario. Internamente dentro de envío de formulario ya se encarga en tomar los datos o los campos que están dentro de los espacios que se definieron en el formulario para agregarlos en la tabla. Bien. El de abajo es para hacer ese filtro que también está dentro de los requerimientos, pero pues esta parte no la vamos a tocar en este momento. Bien. Miren que acá internamente ya se recibe la función principal del manejo de datos, el envío del formulario. Entonces tenemos nosotros acá el de manejar envío de formulario. Internamente se define este pues para evitar la recarga de la página, sino para que funcione de manera más rápida. Llama a esta función que se llama limpiar errores, que lo que hace es, aquí está, lo que hace es mandar todo en blanco, los errores los desaparece, ¿sí? Y acá comienza a obtener los datos que están dentro del formulario. Bien. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Miren que él internamente ya empieza a tomar cada uno de los elementos bajo el identificador o bajo el ID que tenemos nosotros definidos dentro del HTML, ¿no? Miren que nombre, aquí está, vamos desde arriba. Miren que nombre, aquí está, es el dato que se captura dentro del espacio nombre, ¿sí? Correo, que es el que está dentro del espacio correo, teléfono, fecha de nacimiento. ¿Sí? Cada uno de esos elementos se capturan dentro de esta función que tenemos nosotros acá y el elemento estado. Bien, estamos aquí. ¿Listo? Si estos datos no cumplen con las características y es que todos estén definidos o registrados, entonces a, él de una sola va a generar un retorno y va a generar un mensaje de error. Bien, si eh, esto se cumple, o sea, si todo está registrado, si todo cumple, si todo está bien, entonces esos datos los almacena en este arreglo que tenemos acá que se llama aprendices, que es lo que se va a desplegar dentro de la tabla. ¿Listo? Limpia los datos que están en cada uno de los campos que están en el registro, ¿sí? O sea, en cada uno de los datos del formulario, perdón, y va a agregar esa información a la tabla con esta función que se llama renderizar tabla. Miren que renderizar tabla está por aquí. Aquí está. Lo que hace es tomar cada uno de los elementos y lo va a agregar en cada uno de los espacios que tenemos nosotros acá abajo. Bien, entonces, toma el valor, listo, limpia el espacio de la tabla, toma cada uno de los datos que se recibieron, ¿sí? Y comienza a agregarlo en cada uno de los espacios que se tienen ahí. Bien, aquí es como se agrega. Aquí está. Ajá, aquí está. Bien. Miren que de esta manera estamos nosotros dando cumplimiento con eso que tenemos ahí. Ahora, hay unos filtros adicionales que se agregan para poder definir si esos datos
están cumpliendo con la información que se requiere o que se necesita, ¿no? Entonces, hay una función que no la tengo acá activa y eso es un error. Existe, pero no la tengo activa, que es la que se encarga en validar esa información. Entonces, miren, por ejemplo, lo siguiente. Él toma los datos de cada uno de los campos, ¿no? ¿Sí? Y genera, pues, una variable booleana en verdadero, ¿sí? Entonces, miren, si los nombres, o sea, si de datos que yo recibí en el campo nombres, en la longitud es inferior a 3, él tiene que enviarme un mensaje, ¿sí? De definición de que la cantidad de datos e información que se está enviando ahí no es la correcta. Lo mismo se hace en el correo. En el correo se valida de que se cuente con el arroba y que se cuente con el punto, ¿sí? Para que cumpla con el formato que tiene un correo electrónico. Bien, entonces se genera esta variable con esto y se valida de que los datos de correo que se están realizando cuente con el formato que se tiene aquí. ¿Listo? Si es válido, o sea, si esto se genera, si es válido porque estamos haciendo una pregunta acá negada, quiere decir que el correo está mal escrito. Lo mismo se hace con el teléfono. Se valida de que los datos estén entre 7 y 10, ¿sí? De esa variable de datos teléfono, que es lo que nosotros estamos recibiendo desde allá, o sea, estamos hablando del campo, lo mismo con la fecha y demás, para que con este estado que se retorne, ¿sí? Se muestre el mensaje de error correspondiente a eso que tenemos ahí. Bien, ¿en qué momento se llama esto? Ya miramos. Aquí está. ¿Sí? Aquí está. Aquí está la función de envío de datos del formulario. Bien, eso que tenemos nosotros ahí son los elementos que se encargan de que todo lo que tenemos acá funcione de manera correcta, ¿no? Entonces, por ejemplo, Diego Manuel, correo, Diego de Atzo, @gmail.com, el teléfono. ¿Cuántos hay aquí? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Fecha de nacimiento, 1992, diciembre 30. Programa de formación, análisis y desarrollo de software. Estado activo, guardar. Bien, esto es lo que hace que esto que tenemos nosotros aquí funcione de manera adecuada. ¿Vale? Internamente dentro del código hay más funciones porque ahí se está dando el campo al cumplimiento de todos los requerimientos, pero en este caso tenemos nosotros la explicación de esta parte que tenemos nosotros ahí. ¿Listo? Tenemos nosotros una segunda sección que es la que se encarga en filtrar y en mostrar los datos que se están registrando ahí, ¿no? Entonces, dentro del HTML, en la parte inferior, aquí está, que es la otra sección, que es la sección de lista o la tabla. Miren que él ya cuenta con una serie de identificadores que me permiten a mí, ¿sí? Hacer ese funcionamiento del software, ¿sí? De manera adecuada, ¿no? Entonces, miren que tenemos nosotros acá la barra de filtro que contiene un campo texto, ¿sí? Y un mensaje que nos permite o nos indica a nosotros qué es lo que se debe hacer ahí, ¿no? Miren que en este caso tenemos nosotros un texto como gris, ¿sí? Un placeholder se llama eso, que nos indica a nosotros qué podemos hacer o qué es lo que se debe hacer ahí. ¿Listo? Bien. En la parte de abajo tenemos nosotros ya lo que es la tabla,
que contiene los elementos que se están recibiendo de ahí, ¿no? Entonces tenemos nosotros la cabecera, ¿no? Entonces, nombre, correo, teléfono, fecha de nacimiento, programa, estado y acciones, que en este caso sería el de eliminar. Y en la parte de abajo tenemos nosotros una sección que es el cuerpo, que es el que se va a llenar a partir de cada uno de los registros que se están haciendo. Bien, miren que aquí este se activa con este otro evento, que es cuando se ejecuta una entrada, ¿sí? Es decir, cuando uno de esos elementos se agrega. ¿Sí? Que es cuando cada uno de esos elementos se agrega y es el que ejecuta la serie de funciones principales que se encargan en que la tabla se aparezca. Bien, miren que aquí ya se llama una función principal que se llama renderizar tabla, que está por acá. Aquí está, ¿sí? Y esta lo que se encarga es en mostrar la información que aparezca ahí en la pantalla. Bien, ¿qué estamos nosotros haciendo aquí? Entonces, estamos nosotros haciendo la resolución de unos requerimientos dentro de este software de prueba, ¿sí? Y lo que nosotros necesitamos dentro de la evidencia es validar de que cada uno de estos, de que cada uno de estos se le esté dando cumplimiento. Bien, denme un segundito, yo les presento un formato de pronto de guía para que ustedes tengan en cuenta. Acá tenemos nosotros el formato. Este es un formato propuesto, no es obligatorio. Bien, entonces arrancamos con introducción. Entonces, este documento presenta el proceso de documentación, validación y pruebas del módulo, registro y gestión de aprendices. Objetivo, documentar la codificación y funcionamiento de las pruebas del módulo desarrollado. Descripción de los requisitos funcionales. Descripción de los requisitos no funcionales. Historias de usuario. Casos de uso. Acá es donde se debe mostrar cuáles son las pruebas de funcionamiento y de validación, o sea, los pantallazos con requisitos y con estas pruebas, ¿vale? El versionamiento, que se describa el versionamiento, y acá se debe agregar el enlace para evidenciar esto y las conclusiones. Es algo muy sencillo. Entonces, pantallazo de esto, de los requisitos y cómo se van desplegando. En la parte de acá, cuáles son las pruebas que se hacen de funcionamiento, pantallazo y una pequeña descripción. Acá lo que es lo de Git, me envían ahí el enlace del repositorio de la documentación y del proyecto, perdón. Y acá
el video. ¿Bien? ¿Sí estamos claros? ¿Preguntas? Olga, No, profe, hasta el momento no. Dewin, ¿les sirve este formato? ¿Les sirven los códigos o no? Sí, señor. ¿Sí? Hagamos esto para que no tengan que cargar tanta cosa, hagamos esto entonces más sencillo. Simplemente en la evidencia me suben este documento y acá me suben el enlace del repositorio de Git, en donde está todo el desarrollo que ustedes hicieron, ¿sí? El enlace del video y con eso tenemos. Bien, o sea, pues para que lo suba más sencillo, para que no tengan que hacer tanta cosa. Entonces les voy a enviar esto y les voy a enviar los códigos que tenemos ahí. Olga, preguntas, Dewin, No, profe, por ahora no. Dewin. Bien, antes de terminar, entonces voy a enviarles eso de una vez. Profe, Ustedes saben. en mi caso sería hacer esto, pero con los clientes. No, Olga, usted ya tiene definido su proyecto, usted ya tiene definido sus requerimientos, usted ya tiene definido eso y usted ya tiene un avance de lo que usted ya ha realizado, ¿no? Entonces, dentro de los requerimientos del proyecto que usted definió, tome tres o cuatro, haga el desarrollo del pantallazo y el funcionamiento de esos 3 o 4 requerimientos que usted me va a presentar dentro de la evidencia. ¿Sí? Por Eso eso es. yo para mostrar que funciona por lo menos los registros de clientes haría más o menos así. Sí, sirve. Sí, sirve, sirve. Entonces debe generar usted un formulario en donde aparezca nombre, cuadro de nombre, correo, cuadro de correo, teléfono, cuadro de teléfono. ¿Sí? Y que se vea ese registro. Ah, vale, profe. Ahí les acabo de enviar el documento y ya les voy a enviar el código. Denme un segundito. Está acá. Aquí está. Mm, ¿Listo? Ahí está. Me confirma si le llegó. Sí, señor. ¿Sí? Vale. Sí, señor. Listo. Vale, muchachos. Hay harto por hacer. En este tienen hartas cositas por hacer. Bien. Con eso sería todo. Vamos a mirar la otra semana si el espacio de la asesoría no queda el martes, sino que la dejamos posiblemente para el viernes, ya que hay la instructora de emprendimiento está dando formación los martes. Entonces ahí quedamos pendientes. Yo les informo, ¿vale? Vale, profe, Listo, muchas profe, muchas gracias. gracias. Listo, profe. Los, Gracias. los veo bien avanzados porque lo vamos a seguir desde el punto donde estábamos, ¿no? A continuar con estas cosas de guía y todo este cuento Vale, de la profe, muchas asesoría. gracias. Listo. ¿Listo? Bueno, gracias a ustedes. Feliz noche. Chao, profe. Chao. Igual, Bueno. buenas noches.